Qué buena palabra dio nuestro pastor, ¿verdad? Muy bueno. Pues es un gusto, me honra estar aquí este domingo, y por quienes no tengo el gusto de conocer, yo me llamo Joe, yo soy parte de la mesa pastoral de esta hermosa iglesia Río Internacional, solo para que entiendan un poco de dónde vengo. Y vamos a seguir hablando de la fe. Este año es un año de fe, pero quiero que todos aquí sepan una cosa, que la fe es uno de nuestros únicos contactos con Dios. Nadie ha tenido contacto con Dios sin tener una porción de fe. Entonces, para que todos aquí recordemos que en este año de la fe, que todos entendamos que nuestro contacto con Dios es fe. Y voy a hablar de esto, que aunque Jesucristo estaba en medio de muchas personas, una persona le tocó y fue por fe. Entonces, yo quiero que todos aquí repitan conmigo: no tengas miedo. Esto lo voy a estar repitiendo y repitiendo hasta que... No les quiero lavar el cerebro, ¿va? No quiero. Pero quizás sí lavar su cerebro de cosas malas. Entonces, no tengas miedo, no tengas miedo. Está muy difícil pedir eso a alguien, que no tenga temor, que no tenga miedo, que no tenga incertidumbre en esencia. Y ahorita se acaban de sentar, entonces no les voy a pedir que se paren para este texto porque es muy, muy largo. Y el título de mi prédica es: no tengas miedo. En el Río nosotros honramos a la palabra. Lo que dice es aplicable, es posible y es verdad. ¿Ok? Lo que dice esta palabra es aplicable, es posible y es verdad. ¿Cuántos aquí pueden decir esto? Es aplicable, es posible y es verdad. Y ahorita cuando yo leo lo que les voy a leer, les será muy bueno. Todo esto es muy bueno. Está en Marcos 5, empezando del versículo 21 hasta el 43. Entonces por eso estén tranquilos, siéntanse bien. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, alguien de poder, supongo, llamado Jairo, y al ver Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, todavía no muerta, al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y oprimía. Imagínate oprimir a Jesús, qué herejía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? ¿Qué tocó a Cristo? Fue la fe. A pesar de estar entre tantas personas, la persona que tuvo contacto con Cristo era la fe. Si cosas no están pasando en tu vida, quizá tienes que hacerte esta pregunta: entre la iglesia, entre todas estas personas quienes profesan su amor y su afecto por Cristo Jesús, ¿será que aunque estés aquí, le estés tocando? Porque hay muchos aquí quienes están teniendo un contacto con Cristo, pero tú tienes que hacerte la pregunta: ¿estoy tocando a Cristo? Es fuerte, es muy fuerte. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad: hija, tu fe te ha sanado.
Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Ok, estamos hablando de dos historias en este texto. Dos historias, porque nosotros leemos esa parte de que ella tocó el manto y nosotros luego queremos cantar: tocar tu manto, Señor. O sea, todos empezamos a romantizar este momento, ¿verdad? Pero no dándonos cuenta que de hecho está alguien presenciando todo esto, y fue este jefe de la sinagoga llamado Jairo. Regresa a la historia y dice: sí, esto fue una interrupción, pero imagínense que esta interrupción fue uno de los motivos de por qué se murió su hija. ¿Se dan cuenta que Jesucristo, hablando con las personas, siendo oprimido, yendo hacia ahí, haciendo milagro para alguien más, Él no llegó a tiempo para sanar la hija del hombre que lo invocó para ir allá, donde la mujer pudo ver que estaba yendo a Jesús? Jesús tomó una pausa. Esto está fuerte. ¿Por qué molestas aún al maestro? O sea, que Él seguía insistiendo a Jesucristo. ¿Estamos aquí todavía? Casi acabamos con el texto, no se preocupen. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cuántos pueden decir: no temas, cree solamente? Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto, a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró, les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino está dormida. Y se burlaron de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos, pues les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Señor, yo pido en el nombre de Jesús que nos hables a todos aquí. Háblanos y enséñanos tu palabra, que no sean mis palabras, que sean tus palabras, que el Espíritu Santo descienda aquí. Muéstranos tu gloria, Dios, muéstranos tu gloria, porque necesitamos. Esta iglesia ocupa la fe. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando yo era niño, yo me tardaba mucho en mis tareas y me encontraba orándole a Dios que me diera buenas calificaciones. ¿Cuántos aquí han ya pasado por eso? Donde tienen un examen, tienen alguna cosa que calificar, no importa si eres de la universidad o no, o si alguna vez pasaste por la preparatoria, cualquier cosa, que alguien diga: Señor, no me aprendí nada, Señor, dame memoria sobrenatural. ¿Estoy solo aquí? ¿No? O sea, ¿cuántos aquí han hecho esto donde dices: Dios, yo ocupo que me des memoria sobrenatural? O sea, porque no habían estudiado. Eso me pasaba a mí todo el tiempo. Yo estudié en casa, entonces muchas veces quedaba en mí hacer mis tareas, y después cuando ya no los hacía y llegaba el examen, yo decía: Dios, dame revelación, Padre. Yo pido por revelación. ¿Y qué creen que pasaba? Aprendí que así no funciona la oración. Aprendí que así no funcionaban las cosas, que honestamente no podía orar así. No había un fin santo pues de eso. Yo creo que Dios responde oraciones, pero creo que nosotros tenemos que tener nuestra diligencia. Entonces, la verdad es que, ¿por qué hablo de esto? Yo creo que muchas veces pasa. Eso es uno bonito, eso es uno muy bonito. Pero yo me acuerdo cuando nuestro apóstol tuvo un accidente, un caballo cayó encima de él. Él dice que se rompieron sus huesos. Yo digo que se hicieron pedazos. Cuando vieras ¿cómo se dice? ¿Radiografía?
No soy tan gringo. ¿El radiografía? Estaba la radiografía. Estaban destrozados sus costillas y su clavícula. Y estuvo fuertísimo, fuertísimo. Pero yo me acuerdo, me llamaron y yo fui donde estaba el apóstol. El apóstol no se podía levantar. Y yo me acuerdo cuando llegó mi madre al sitio, porque le llamé, ella inmediatamente empezó a orar por ella. Y ella decía: Dios, sánalo en el nombre de Jesús, sánalo en el nombre de Jesús, sánalo en el nombre de Jesús. Y saben que yo creo que Dios hizo un milagro en muchas formas con mi padre, pero quizá no se repusieron todas sus costillas. Y que luego ya el apóstol estuviera sano así, pero sí respondió oraciones, pero no sanó. O sea, mi madre oró por esto y el apóstol no sanó. ¿No? Estaban pasando muchas cosas, pero él no sanó de la manera que ella estaba pidiendo. Pero en este trasfondo la iglesia se unió en oración como nunca antes yo había visto oración por el apóstol. La generosidad de la iglesia se manifestó como yo nunca antes lo había visto. Y sí, el apóstol se recuperó como algo que ni siquiera los doctores podían explicar. Dicen: no sabemos cómo estás caminando, te faltaría hasta un año más para caminar normal. Y él en meses caminó. Entonces yo digo que quizá Jesucristo no está respondiendo a tus términos. Quizá este temor, yo vi temor en mi madre y yo sufrí temor, y yo creo que todos en la iglesia. ¿Cuántos estuvieron presentes cuando esto pasó? ¿Cuántos estuvieron aquí cuando esto pasó del apóstol? Teníamos miedo, decíamos: ¿qué va a pasar con el apóstol? Y lo más cañón para mí fue cuando el apóstol me dijo: Joe, si yo muero, pues ya, lánzate. Yo dije: Jesús, te necesito ahora, sánalo ya. No. Empecé a buscar así, vamos a mandarlo a un avión a los huesos de Eliseo y aventar al apóstol ahí, para que sane. No, estuvo fuertísimo. Yo quería que Dios respondiera a mi oración apresuradamente. Y quiero que entiendan esto. Yo creo que nunca es demasiado tarde para Dios. Creo que nunca es demasiado tarde. Yo creo que Dios es clásico al responder oraciones cuando parece que ya no hay salida. Yo creo que por eso ocupamos esa fe. Es nuestro contacto con Dios. Lo vemos en tantas maneras. Y mi pregunta para ti es: ¿estás apresurado? ¿Hay algo que sientes que tienes prisa que Dios conteste? ¿Te sientes como quizá este Jairo de como que: oye, mi hija está enferma, necesitas tú orar por ella, si no, ella va a morir? Y que en este transcurso él ve como Jesucristo sana a alguien más, se queda hablando con las personas. Y yo no me imagino el temor que debió de haber sentido este hombre de que el tiempo necesita ir ya, el tiempo se está acabando. Pero no puedo decirle que deje de sanar a alguien. No puedo decirle a Jesús: oye, no te enfoques en esta persona que ha sufrido los mismos años de lo que existe mi hija. ¿Se dan cuenta? La mujer que sufrió por 12 años, la hija tenía 12 años. Está como que no te puedo decir que no sanes a las otras personas o que no respondas a sus oraciones, pero apúrate. Pero Cristo, apúrate. Y después llegan las personas con las malas noticias. Dice: ya pasó, deja de molestarle. ¿Cuántos creen que para Él nunca es demasiado tarde? Wow. Dense cuenta que en este tiempo Jesucristo no había resucitado de los muertos a nadie. Era pedir un milagro que nadie había visto. Hoy en día nosotros podemos decir: hoy va a haber otra resurrección en nuestros cantos. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Hoy creo que va a haber otra resurrección. Solo porque Cristo ya hizo su parte. Pero en este tiempo no había nada de esto. No había nada de esto. Yo sé que todos aquí
si no es su caso hoy, va a ser su caso en algún día, que todos aquí van a necesitar una respuesta de Dios en sus oraciones. Todos aquí van a ocupar que Dios responda. No quiero que levanten su mano, pero ¿eres alguien que necesita una respuesta de Dios? O sea, ayer, que necesitabas algo de Dios. No tengas miedo. ¿Sabes? Eso fue la respuesta a este hombre que dicen, oye, no tengas miedo, cree solamente. Imagínate que Jesús está diciendo esto. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Yo creo que a veces hasta Jesús se tarda, honestamente, en mi opinión. Bueno, tus tiempos son perfectos, Dios, pero a veces siento que Jesús se tarda. A veces siento, bueno, de hecho esto no lo siento, esto lo sé, que hubo tormentas y Jesús estaba dormido. Dices, Jesús, sé que tú creaste el mundo, pero somos mortales. Por favor, respóndenos, despiértate. Jesucristo ha tardado, pero siempre está a tiempo. Siempre hace las cosas y para Él nada es tarde, nada es tarde. Pero algo va a afectar tu fe. Y eso es el temor. El temor afecta tu fe. El temor de que las cosas salgan mal. El temor de que tú salgas perjudicado. ¿Me escuchan ¿sí escuchan mi voz? ¿Los de atrás me escuchan? Es que Dios nos quiso bendecir con la lluvia. Amén. Sí. ¿Qué pasa? Todos aquí van a necesitar una oración respondida. Todos aquí, en algún punto. Si no es hoy, va a ser mañana. Todos aquí necesitan que Dios responda algo. Puede ser por tu familia. Puede ser por alguien quien... Hoy. ¿Se estaba viciando? ¿No? Ok. Es que yo les estoy cuidando porque antes de que eso pase, que son pobrecitos. Todos necesitamos una oración en algún punto. Y lo que va a enfrentarte es el temor. El temor te da incertidumbre. El temor te hace pensar en todo lo posible que puede salir mal. ¿Cuántos son negativos? Aquí, yo soy negativo por naturaleza. Así como me ven, yo siempre asumo que lo peor va a pasar. Siempre. Dicen, esto pasó, hubo un choque. Dije, todos murieron. Dicen, no, yo solo fue una persona, pero yo siempre asumo lo peor. Cuando pasó lo del apóstol, imagínense, yo estaba así tuve que dominar el miedo para optar por la fe. La fe tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque la fe te da contacto con Dios. La fe te da el contacto con Dios. Y si eso es verdad, quiere decir que tu fe es un reflejo de tu relación con Dios. Tu fe es algo que directamente muestra qué es tu relación con Dios. ¿Estamos aquí? Los noto muy callados. Estoy un poco callados. Pero piénsenlo. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú serías amigo de alguien quien no te agrada? Es imposible ser amigo de Dios sin fe. Imposible. Porque la fe es contacto con Dios. A pesar de que Jesús estaba oprimido entre muchas personas, una persona tuvo contacto con Él. Él aisló el contacto y Él dijo, alguien me tocó. Alguien me tocó. A pesar de que hay 100 personas a mi alrededor oprimiéndome, hay uno que me está tocando. Y yo oro a Dios que tengamos la paciencia para esperar en Él y la fe para agradarle, porque eso es la verdad. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué áreas ocupas fe? Yo ocupo fe en muchas áreas. Yo quisiera que Dios me usara para hacer milagros.
Yo quisiera que Dios me ocupara para evangelizar más. Yo quisiera estas cosas, pero ocupas fe. Y sabes que el temor mata la fe. Solo el temor a Dios no va a matar tu fe, porque el temor a Dios te va a dar una verdad, que Dios es todopoderoso, que Dios tiene todo el control y que Dios es soberano y que Él puede. Lo que Él ha hecho en la Biblia el día de hoy es aplicable y es posible y sí es verdad. Él va a hacer en tu vida. Mi pregunta es, ¿estás apresurado? ¿Estás apresurado con Dios para que Él responda a tus oraciones? ¿Te frustra cuando Dios responde las oraciones de tus hermanos? Cuando no te responde a ti. No sé, cada quien. Yo sí he sentido esa frustración de como que Dios, ¿por qué le estás respondiendo a todas estas personas? Pero a mí no. Ya entendí. Sí tienes favoritos. No eres como mi madre. Tú sí tienes favoritos. Bueno, mi madre también tiene favoritos. Aquí está el favorito. Dije, aquí está. No dije quién. Solo aquí está el favorito. Es frustrante temer y es frustrante ver que es demasiado tarde. A veces damos por acertado que las cosas se acabaron. Y yo les quiero dar una aplicación para esto. Y es lo que dijo Jesús. Jesús dio una aplicación. Jesucristo dio una acción que nosotros podemos tomar. Fue Jesús. Y Él dijo, no temas, cree solamente. Yo no creo que Jesucristo está espantado de nuestra incertidumbre. Amén. No creo que Jesucristo está espantado por nuestras circunstancias. No creo que Jesucristo es indiferente a nuestro temor. Pero lo que sí es que Él ocupa tu fe. Es la ley de la palabra de Dios, que Dios ocupa tu fe. Es la forma que tienes contacto con Él. Es la manera que tienes contacto con Él. Entonces, si a ti te falta fe, la pregunta es, ¿estás entrando a la conversación con Dios o estás teniendo una conversación de temor contigo mismo? Porque la realidad es que Cristo sabe que temes. Cristo sabe todo tus tendencias. Él sabe si eres negativo, Él sabe si tienes depresión y Él sabe lo imposible que es tu situación. Pero Cristo Jesús dice, y Él dijo, no temas, cree solamente, no tengas miedo, no tengas miedo. Hay una solución. Yo soy poderoso. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Cristo quiere sanar, Cristo quiere salvar. Cristo quiere manifestar su gloria en tu vida. Él quiere hacerlo. Y yo creo que muchos pensamos que no. Yo creo que muchos pensamos que Dios no respondería porque no es suficientemente importante en nuestras oraciones. ¿Estoy solo? Yo creo que yo he estado como que Dios, tienes muchas mejores cosas que hacer que responder esta oración mía. Hay muchas personas que están clamando por ti. Pero Jesús es el cuarto hombre entre las llamas. Jesucristo, mire, fíjense. Si quieren saber que nunca es demasiado tarde, vean esa historia de Shadrach, Abednego. Me cuesta decirlo. Mesach y Abednego. Ellos decían, aun si Él no interviene, vamos a creer. Aún si no lo hiciera, no lo vamos a hacer. Eso es el ejemplo más grande de que ya valiste, ya es demasiado tarde. Los metieron al fuego. Pero yo creo que Cristo intervino y fue el cuarto hombre entre las llamas. Yo creo que cuando llegó el mar y los carros del faraón, ya era demasiado tarde, no había escapatoria. Pero Dios abrió los mares para preservar a su pueblo. Yo creo que Dios, hubo un tiempo donde ya no iba a haber más. Un esclavo interpretó unos sueños. No había más, ya era su destino ser un esclavo. Pero José interpretó un sueño y Dios cambió lo que pasaba en la vida. No teman.
Ven, hasta José dijo, háblale al emperador de mí, al faraón de mí, háblale a él de mí, por temor. Y después la segunda vez, Dios intervino. No pienses que es demasiado tarde, porque Él sí está, y Él sí está escuchando tus oraciones, pero lo que Él necesita de ti es el contacto, y ese contacto es el contacto de la fe, creer solamente. Él sabe lo difícil que es tu situación. Pensamos que Jesucristo no empatiza con nosotros, porque no ha vivido lo que nosotros hemos vivido, y la realidad es que no ha vivido lo que tú has vivido. Ha vivido cosas peores, ha vivido cosas más difíciles, ha tenido traiciones más pesadas y ha sufrido físicamente y hasta emocionalmente más que todos nosotros. Él empatiza contigo, hermano amado. Él empatiza contigo y Él sabe, no teme lo imposible, pero Él sí está haciendo un llamado a su iglesia: no temer y creer solamente. Tengo 3 aplicaciones para ustedes, porque esto es lo que hizo Jairo, el jefe de la sinagoga. Ponte a los pies de Cristo, confía en Él, confía en Él, confía en Cristo. Y por último, recuerda que no es demasiado tarde. Lo repito para que se les quede en el cerebro. Les repito esto para que se les quede en el corazón. Recuerden que no es demasiado tarde, no para Dios. Puedes estar en las llamas, no es demasiado tarde. Puede ya pasar que pasó lo peor por lo que oraste, no es demasiado tarde. Cree solamente, no temas, no temas. El temor, si no es a Dios, es reconocer que hay más poder en el mundo que Dios. A mí no me gusta admitir eso porque yo tengo temor. Hay cosas de las que tengo temor. Cuando yo oro a Dios, siempre tengo una espina en mi corazón que dice: ¿y si Dios no responde? Yo tengo eso. No están solos. Yo tengo esto donde yo digo: Dios, bendice las cosas que estoy haciendo, bendice esta iglesia. Y siempre hay esa pequeña duda de: ¿y si Dios no lo va a hacer? Señor, sana a esta persona. ¿Y si no lo hace? Dios, transforma mi vida. ¿Y si no lo hace? Señor, rectifica mis caminos. ¿Y si no lo hace? Yo experimento eso, pero Cristo está haciendo un llamado a ti. Te está diciendo: no temas, cree solamente, ten un contacto conmigo, porque cuando tienes contacto conmigo, con tu fe, y me tocas, no hay nada imposible. Y nunca es demasiado tarde para mí. Nunca es demasiado. Para ti sí, para mí no. Imagínense que sus amigos, María y Marta, cuando murieron su hermano, una dijo: si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no se hubiera muerto. Nunca es demasiado tarde para él, amén. Nunca es demasiado tarde, a pesar de que le dijeron: oye, ya resucitaste a la niña, pero acababa de morir, entonces a lo mejor sí estaba dormida, como tú dijiste. Hiciste todas estas grandes cosas, pero este cuate, mi hermano, lleva 3 días muerto. No puedes hacerlo, ya es demasiado tarde. Y él levantó a Lázaro entre los muertos. Wow. ¿Tu situación no es imposible para él? Tus oraciones están siendo escuchadas. Y el diablo te va a atacar con temor. El diablo te va a decir: Dios responde a otros porque son más santos que tú. ¿Cuántos han pensado eso en su corazón? Yo creo que es una de las cosas más fuertes. Dios no te va a responder porque te falta santidad. Dios no te va a responder porque solo llegas a Él con tus problemas.
Dios no te va a responder porque hace un día o hace una semana le fallaste y no te va a responder. ¿Estoy hablando a alguien aquí? Porque esto me pasa a menudo. Es algo que tengo que luchar. Y si yo lucho con esto, yo creo que quizá todos luchamos con esto. Pero de decir, no, en el nombre de Jesucristo yo voy a tener contacto con mi Dios, con mi fe. Porque sabes que este hombre no conocía a Jesús. Le llegó con un problema y Cristo Jesús intervino y le respondió. Sí, Cristo responde a todos. Responde a los enfermos. Y yo creo que Él viene para sanar a los enfermos. Y Él interviene para sus justos. Y que Él tiene un perfecto plan. Y es la verdad. La verdad es que Cristo sí está haciendo las cosas a su tiempo y a la perfección. Y sí es verdad que todas las cosas salen para el bien, aunque tus oraciones no son respondidas a tus términos. Pero lo que Cristo te está diciendo es: no temas. Está diciendo: confía en mí. Confía en mí. ¿Qué es confianza? Creer. Es creer en Él, creer que Él va a hacer lo que tú sabes que Él es capaz de hacer: atraparte, salvarte, sanarte, redarguirte, darte un nuevo propósito, darte un nuevo sentido. Yo no sé cuántos aquí, siento en mi corazón, y no se me ha quitado desde que empecé a hablar, no se me ha quitado. Siento en mi corazón que hay muchos aquí quienes tienen familiares espiritualmente muertos. Eso es un hecho. Yo creo que todos aquí hay un familiar que tiene muerte espiritual. Pero creo que hay alguien o algunas personas aquí quienes han orado por esta persona por mucho tiempo. Yo no sé a quién. Yo no sé quién es, pero no he dejado de sentir esto. Alguien aquí, unos cuantos aquí han estado orando por una persona en específico, como que lo han tomado una tarea para que ellos alcancen la salvación. Les quiero decir, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Sus familiares quizá están dormidos espiritualmente y Cristo quiere intervenir. No temas. Cree solamente, confía en Él, confía en Él. Ponte a los pies de Cristo, porque saben, este hombre llegó y es chistoso que Jesús con su boca no le retó. A veces vemos que Jesucristo, alguien llega y pide un milagro y Jesucristo dice: ¿acaso voy a dar mi comida de mi mesa a los perros? A su máquina, Dios. ¿Cómo pudiste decir eso? Y después la persona respondió: bien, pero hasta los migajas puedo comer. Y dice: tu fe te ha sanado. Esta mujer, yo no creo que Jesucristo no estaba consciente de ella, no creo. Pero cuando ella tocó a Jesucristo, la prueba de la fe era: si yo puedo alcanzarlo. Dios prueba la fe en muchas maneras. Tengan en mente que cada vez que tienes la oportunidad de temer, tienes la oportunidad de creer. Cada momento que tú tienes que induce el temor, tú lo puedes transformar en una oportunidad de fe. Yo soy muy escéptico. Si yo les confieso a ustedes, iglesia, yo soy muy escéptico. Perdón para los religiosos aquí. Perdón por... Pero he entendido una cosa. Yo he optado por la fe, porque entiendo que la fe me acerca a Dios. Entiendo que si suena imposible, cree en lo imposible. Porque si no lo haces, estas son las dos cosas que van a pasar. Si yo no creo y yo digo: bueno, quizá fue placebo, quizá fue cualquier otra cosa, no fue Dios. Si yo hago eso, perdí un contacto con Dios. Pero si yo puedo creer, tuve un contacto con Dios. Cada testimonio que tú dices no fue Dios, que alguna vez creíste que era Dios, dice: eso no fue Dios, quitaste una experiencia con Dios.
Pero si tú te atreves a creer y decir: Dios, tú sí me hablaste, tú sí interveniste, tú sí me estás hablando y estás mostrándome cosas sobrenaturales e increíbles, entonces agregaste una experiencia con Dios. Y este hombre Jairo entró y se postró a los pies de Cristo, alguien que tenía gran reputación, que quiere decir que él tenía gran amor por su hija. Él intervino por alguien más, tenía gran amor por su hija, porque era un jefe de sinagoga. Estos cuates no hacían eso. Ellos eran orgullosos, eran los fariseos. Pero él se postró y sabía que él podía intervenir, confiar en él. Y cuando parecía tarde, cuando la gente dice: deja de molestarle, ya murió tu hija, mejor ven, lamenta su muerte. Y recordar que no es demasiado tarde. No es demasiado tarde. El tiempo se acerca. ¿Cuántos sienten ya que estamos al final de los tiempos? O sea, que estamos cerca. Gloria a Dios. Este cuate. Te amo. Pero su máquina, yo no sé si estoy listo. Están pasando cosas súper fuertes en el mundo. En Israel están pasando cosas súper fuertes. Hasta en Estados Unidos llegó el huracán John. No mi hermano John, pero llegó un huracán John. Están pasando cosas que yo más y más siento, año por año. Siento que Cristo se acerca. Y ¿sabes qué? Eso es la verdad. Eso es la verdad. El día de hoy es lo más cerca que jamás estaremos al final de los tiempos. Hoy. Y de hecho mañana será igual. Y la próxima semana, y el próximo mes, y el próximo año, cuando sea, entiende que tu ahora es el momento más próximo al final de los tiempos. No des por acertado el mañana, porque una cosa es el final de los tiempos del humano, pero otra cosa es el final de tus tiempos en esta vida. No des por acertado las cosas. Y yo creo que van a estar empezando. Ya lo vimos con COVID-19, cómo esta iglesia reaccionó. Vinieron las patrullas, querían detenernos. En nuestro ministerio juvenil de Canvas llegaron las patrullas 2 veces. Y yo temblé. Dije: soy un gringo, me van a meter al tambo. Neta. Estuvo bien fuerte, pero la iglesia tiene que tomar valentía, tiene que tener fe, tiene que confiar, porque yo creo que sea que el fin llega en los próximos años o no, el diablo los tiene en la mira. Sea que llegue o no, él les tiene en la mira y quiere causarles temor. Y al tener temor, quizá ver que no hay una oración respondida, y eso es una de las razones que yo más veo al cristiano caer, que Dios no respondió. No temas, cree solamente. Para Él nada es demasiado tarde. Para Él nada es demasiado tarde. Él sí fue el cuarto hombre entre esas llamas. Él sí fue el Dios que intervino con Abraham y con Sara. Cada día que pasaba, yo no me imagino a Sara diciendo: pues ya, no puedo seguir lo que Dios ha mandado a mis antepasados, ser fecundos y multiplicarse. Yo no puedo hacerlo, yo ya estoy demasiado vieja, y Abraham también. Para él no es demasiado tarde. A mí me cuesta, amados, si yo les soy muy franco, muy honesto, a mí me cuesta decir esto. A mí me cuesta saber que Dios ocupa mi fe, porque temo que mi fe no será suficiente. Imagínense, es algo que se está comiendo entre sí, que yo tengo fe y que tengo temor que no tendré suficiente fe, y pues es un círculo vicioso, cuando la realidad es que la respuesta es: no temas. Si Dios, dame la confianza de estos siervos quienes dijeron: y aun si no respondes, creeré en ti. Aun si no intervienes como yo quiero que intervengas, está bien, creo en ti.
Yo confío en ti, confío que tu plan es certero. Confío que tú sí vas a intervenir en mi vida, yo confío. Pero aún si no lo hicieras, yo soy tu siervo, yo soy tu amigo, yo soy tu amiga, te conozco. Yo no dudo de ti, yo no dudo de lo que tú puedes hacer, yo no dudo que tú tienes el poder. Pero no, imagínense que Cristo Jesús mismo dijo: no se haga tu voluntad, más la tuya. Si Cristo Jesús tuvo que orar eso, ¿cuánto tienes que hacer tú? Estamos emberrinchados con Dios porque sentimos que no responde. Pero ¿cuándo dijiste: hágase tu voluntad, no la mía, a coste de mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo decidimos decirle a Dios: Dios, esto es lo que quiero, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya? Es fuerte, es terrible. Es terrible cuando gente muere por causas injustas. Es terrible cuando nuestras amistades se pierden en el mundo. Es terrible cuando vemos como Dios a lo mejor no intervino. Y que a pesar de eso Cristo te está diciendo: no temas. Oh, es difícil, amados, pero Cristo, te deseamos, Jesús. Creemos en ti, Jesús. Creemos que aunque no sean a nuestros términos, tú puedes intervenir. Creemos que no es demasiado tarde para ti para manifestarte con poder en nuestras vidas, que nuestras oraciones pueden ser respondidas, Dios. Yo creo, Jesús, creo en ti, confío en ti. Ayúdame con mi temor, ayúdame, Señor, ayúdame, porque tú me pediste esto, tú me pediste creer solamente. Y Señor, dame la fuerza para hacer esto. Danos la fuerza a todos aquí para creer en ti solamente. No temer las cosas del mundo, no reconocer que el mundo es más poderoso que tú, pero que tú, Señor, eres el Todopoderoso y que tú haces las cosas para el bien de los que te aman, Señor. Y que si nos acercamos a ti, Dios, tú nos darás los deseos de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque Dios interviene, Dios interviene, Dios interviene, y Dios intervino, y Dios dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es fuerte, Él es capaz, Él es la punta de la lanza. Dios es fiel. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que se pone a la delantera? ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que interviene? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que se va a levantar por su pueblo? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que es el cuarto hombre entre estas llamas, Señor? ¿Cuántos creen que Jesucristo responde? Él responde y está aquí, y Él está en su iglesia. Él está en su iglesia y Él está aquí, y clamamos a Él.